puede parecer que es una noticia ya dada hace meses, pero Thomas Tuchel no seguirá en el Bayern München después de esta temporada. Hablamos de hoy porque hay muchísima tela que cortar. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. El Bayern München esta temporada parece una película escrita por Steven Spielberg y la directiva del Bayern, encabezada por Max Eberl y Christoph Freund, podría estar perfectamente representada en esta película por Harrison Ford, ¿no? Porque es perfectamente la trama de una película de Indiana Jones. El Bayern München y el santo grial de los entrenadores, el Bayern München y el entrenador perdido, o el Bayern München y el entrenador definitivo, ¿no? Podría ser un poco los títulos o el entrenador del destino, ¿no? Los títulos, para aquellos que les guste el mundo de Indiana Jones, seguro que han entendido alguna referencia. Pero no hago esta referencia de forma baladí, porque en el Bayern München hay un problema. En el Bayern München hay un problema. Y es que a una jornada de acabar la temporada, con una Eurocopa de por medio y con una reconstrucción de plantilla que hacer, todavía no saben quién se va a sentar en el banquillo la temporada que viene. Y eso que ayer parecía que iba a ser Thomas Tuchel. De hecho, hay un vídeo grabado, subido a YouTube Studio, que jamás verá la luz posiblemente, sobre por qué Thomas Tuchel decidiría quedarse. La realidad es que eso no va a pasar, y el caso contrario es que Thomas Tuchel se va. Al igual que hablaron en febrero, ha anunciado que a pesar de tener conversaciones no han llegado a un acuerdo y se irá después de el partido este fin de semana, que será su último como entrenador del Bayern München, en una etapa que está marcada por unos altos muy altos y unos bajos no tan bajos, la verdad. No son tan bajos. Tuchel ha dicho una frase que me gusta mucho, y es que 9 de las últimas 11 Bundesligas habrían sido campeones. Y la verdad es que es así. Es así. Y todavía no ha acabado la Bundesliga. El Bayern está pecando, y está bien que a veces el karma devuelva estas cosas, aunque no quiero que le vaya mal al Bayern. De hecho, me interesa que le vaya bien al Bayern. El Bayern está pecando de un momento de calentón, precedido de otro momento de calentón, porque todo arranca cuando deciden despedir a Nagelsmann, porque después con Tuchel ya las cosas van un poco medio descarriladas y acaban por descarrilarse de todas formas. La cuestión aquí es por qué, ¿vale? Al igual que diría José Mourinho, ¿por qué Thomas Tuchel, como hablaría él, por qué Thomas Tuchel no es el entrenador del Bayern Múnich? ¿Y por qué no soy yo? ¿No? Es lo que diría José Mourinho, que debe estar flipando en su casa con la retahíla de nombres que han pasado por las oficinas de Sabenstrasse, y ninguna es él. El vídeo de hoy se va a dividir en varias partes, ¿vale? En el título no he querido poner qué narices está pasando aquí, ¿vale? Porque uno, se me van los caracteres y entonces ya no ve el título todo el mundo que clique, y dos, porque es perder un poco la compostura. Pero en el vídeo la verdad puedo cabrearme. ¿Qué narices está pasando con el Bayern? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué un día parece una cosa y al día siguiente es la opuesta? ¿Por qué acaba relacionado el Crystal Palace? ¿Por qué Ralf Rangnick rechaza al Bayern para quedarse con la selección austríaca? ¿Por qué? ¿Vale? Hoy hablaremos de todo eso. Y al final pues haremos un intento de reflexión de qué pasará ahora. Porque es otra vez a buscar un entrenador. Pero hay diferentes opciones. El primer punto es que yo entiendo a Thomas Tuchel porque han intentado sustituirle de todas las formas posibles. Y están en su derecho el Bayern, pero hay una cuestión de orgullo y de honor personal y profesional que también entiendo que quizá ha pesado un poco en la decisión de Tuchel, aunque estaba bastante dispuesto a continuar en el Bayern si se cumplían según qué condiciones, que veremos ya a posteriori. Le ha rechazado a Alonso. Xabi Alonso. Le ha rechazado Julian Nagelsmann. Les ha rechazado Ralf Rangnick. De hecho, hasta se ha caído un posible fichaje de Oliver Glasner, porque el Crystal Palace, según The Athletic, pedía una cifra cercana a 100 millones de euros, y obviamente el Bayern solo estaba dispuesto a pagar 18, que ya me parecen una barbaridad, teniendo en cuenta que era una decisión nada pensada. Era un calentón también en el momento pagar casi 20 millones de euros por Oliver Glasner, después de que pagar 25 millones de euros por Julian Nagelsmann no les salieran bien. Un pequeño apunte de esto, por cierto: Oliver Mintzlaff, actual CEO de Red Bull, anterior CEO del RB Leipzig, dijo
que le preguntaron por la nueva búsqueda del entrenador y tal, y dijo que entendía que el Bayern tuviera problemas porque ahora no tenían a ningún entrenador por el que pudieran poner 25 millones de euros. Lo cual, uno, no habla tan bien de Marco Rose, porque entiendo que no lo consideran tan valioso como Julian Nagelsmann, y dos, porque Julian Nagelsmann se fue por 25 millones de euros. Este es el primer punto, han intentado sustituirle de todas formas, pero hay un punto que va ligado a este primero, que es la directiva, ¿vale? Porque el gran problema del Bayern no es el entrenador. No era Julian Nagelsmann, no era la etapa final de Hansi Flick, no era Niko Kovac, tampoco lo es Thomas Tuchel, y posiblemente, si le va mal al que entre, que ahora mismo tiene toda la pinta de que sea quien sea, va a ser un desastre, tampoco lo será del que llegue. De Cherby, de Flick, de Schmidt, de quien sea. No será su culpa, de Sebastian Hoeneß no será su culpa. La culpa es de que hay una dirección deportiva a la que no se le hace caso y que trabaja para que al final tomen las decisiones el Consejo de Supervisión, que para empezar está formado por vacas sagradas. Ahí sí hay vacas sagradas, no en el vestuario del Bayern. En el Consejo de Supervisión del Bayern sí hay vacas sagradas. Por vacas sagradas, por gente que fue muy brillante hace 15 años, pero que a día de hoy no tiene ni idea de cómo funciona el fútbol y no tiene ni idea de cómo funciona el mundo moderno. Que es Karl-Heinz Rummenigge, que se ha ido a la ECA a trincar todo el dinero del mundo después de lo de la Superliga y que ahora ha vuelto como parte del Consejo de Supervisión, y que es Uli Hoeneß, que es un tío que ha estado en la cárcel por fraude, ¿vale? Y entonces, por culpa de estos dos, sobre todo, no se le hace caso a los que verdaderamente tienen idea de lo que hay que hacer con el Bayern y verdaderamente quieren lo mejor para el Bayern, porque Uli Hoeneß y Rummenigge velan por sus propios intereses y por no tener que tragarse el orgullo y por no tener que tragarse sus propias decisiones. Estamos en las que estamos, ¿vale? Me he calentado, creo que tengo todo el derecho a hacerlo, creo que la afición del Bayern posiblemente esté mucho más enfadada, y no es por lo de Tuchel es la punta del iceberg de todo lo que pasa con el Bayern München. ¿Por qué digo todo lo que hizo en el último minuto y medio? Bueno, según diferentes medios alemanes, Max Eberl aprecia mucho a Thomas Tuchel, a menudo ha señalado que la decisión de prescindir de sus servicios o de acordar el final de sus servicios para verano no había sido tomada por él, ¿vale? También apuntan desde Alemania que Christoph Freund fue dejado de lado y no pudo participar en la decisión del anuncio de febrero de que en verano separaban sus caminos, pero la negativa ha sido de Karl-Heinz Rummenigge y de Uli Hoeneß. Según Süddeutsche Zeitung, yo creo que uno de los grandes culpables es el orgullo de la directiva. Esto es información de Süddeutsche Zeitung, ¿vale? Que es un medio muy potente en el sur de Alemania. Max Eberl y Christoph Freund hicieron muchos esfuerzos para mantener a Thomas Tuchel en el club, pero finalmente no consiguieron tener el apoyo más alto, que era el de Rummenigge y el de Uli Hoeneß. Y Tuchel rechazó la oferta del Bayern este pasado miércoles. El jueves el club intentó hacerle cambiar de opinión con algunas conversaciones y con algunas concesiones, pero eso no les convenció. Eberl y Freund habían prometido a Tuchel un nuevo contrato de 3 años, pero esto no se reflejó en los documentos que le presentaron el miércoles, y tuvo la impresión, Tuchel, de que los jefazos, entre ellos encabezándolos Rummenigge y Hoeneß, enviaron a Eberl y Freund a negociar con él, pero no les dieron suficiente poder para actuar. Y Eberl y Freund les prometieron una cosa que después, cuando tuvieron que defenderla ante los jefazos absolutos, no pudieron concederle. Eberl y Freund no pudieron participar en la decisión de separarse de Tuchel en febrero, como decíamos antes, y en este sentido, si eso no hubiera pasado, podrían haber vuelto a empezar con el entrenador en el próximo verano, en el próximo mercado de traspasos, sin ningún tipo de problema. Pero la directiva, el Consejo de Supervisión del club, que fueron los que tomaron la decisión en febrero de prescindir de Thomas Tuchel, porque si algo ha permitido para enseñar algo de transparencia, algo de luz al proceso, es que lo de febrero no fue una decisión conjunta entre Thomas Tuchel y el Bayern, ¿vale? Porque Thomas Tuchel ha estado dispuesto a quedarse en el Bayern hasta el ultimísimo día. De hecho, rechazó tener una despedida en su último partido en el Allianz, un homenaje a la altura, por la posibilidad de renovar con el Bayern, y para que no hiciera el ridículo de esa forma. Los jefazos que tomaron esa decisión no querían tragarse el orgullo y no querían admitir su error viendo el paso del tiempo. El Consejo de Supervisión solo se mostró a favor de continuar con Tuchel por un año, hasta 2025, como tenía de contrato, lo que no entraba en los planes de Tuchel. No quería eso y por eso no quiso renovar con el Bayern. Y aquí me parece que Tuchel muestra muchísimo valor, porque cualquier otro se habría aferrado a eso con la posibilidad de renovar.
pero con lo que le han pitorreado a lo largo de este último medio año, me parece que ha actuado como debía actuar. Él ha pensado que lo mejor para su futuro era intentar aguantar en el Bayern, porque era lo que más le podía acercar a ganar una Champions de los equipos a los que suena que podría llegar, entre ellos el Manchester United, y solamente quería un poco de apoyo para no sentirse un entrenador interino y que en 2025 se lo iban a alargar para fichar a otro que les interesase más, como Xabi Alonso o como una posible llegada de Jürgen Klopp al club bávaro. Y no lo ha querido, no ha querido aceptar ser interino y me parece muy bien que se vaya. Además hay un punto extra, que es el de Uli Hoeneß, que se ha hablado mucho de esto, pero en resumidas cuentas, una semana antes del partido del Madrid, en una entrevista, dijo lo siguiente de Tuchel Uli Hoeneß. No cree que pueden mejorar a Davis, Pavlovic o a Musiala y si eso no funciona, entonces él piensa que debería comprar a otro. Mientras que yo creo que deberías trabajar duro para darles confianza y mejorarles. A Thomas Tuchel le molestó muchísimo que esto pasara y tiene todo el sentido del mundo, y de hecho, aunque hoy ha dicho que en la vuelta contra Real Madrid se reunieron y lo dejaron solucionados y que no tenía sentido estar resentido y que estaba todo arreglado, le han preguntado por la convocatoria de Alexander Pavlovic, al que menciona Uli Hoeneß en esa entrevista, con la selección alemana, y la respuesta de Thomas Tuchel es un palo muy bien dado y muy merecido hacia la directiva del Bayern. Algunos dicen esto, otros dicen lo contrario, pero nosotros no pudimos evitar la convocatoria, dándole a entender a Uli Hoeneß que tú dijiste que yo creía que no podía desarrollar a Pavlovic o que no era capaz de desarrollar a Pavlovic, y Pavlovic ha entrado en la convocatoria de Alemania con apenas 19 años. Esto es uno de los puntos más importantes. Según Sky Sports, el punto más importante para que Tuchel no renovara fuera el tema del contrato. Y me parece lógico y me parece comprensible. Un punto curioso, porque creo que no deja en muy buen lugar a la directiva del Bayern, es que Tuchel tenía al 80% de la plantilla como mínimo apoyándole, encabezados por Manuel Neuer, que es el capitán, Thomas Müller, que es el jugador con más títulos de la historia del fútbol alemán y un One Club Man como no van a volver a tener en el club bávaro, o Dyer, Sané, Musiala, al que quieren renovar, o Kane, que es su gran fichaje y que ha apostado fuertemente por el Bayern, por Tuchel y porque continuara Tuchel el año que viene. Y lo que se dice desde el vestuario, lo dice esto Sky Sports, aunque no todo salió bien, los jugadores han aprendido mucho de Tuchel y sus asistentes también son muy populares dentro del vestuario. Pero esto no ha sido suficiente. Y digo que esto habla mal del Bayern porque es cierto que no hay nadie por encima del club. Pero es que no haya nadie por encima del club afecta a los jugadores. Y entre ellos a Neuer, que estaba dispuesto a que no volviera su mejor amigo, Toni Tapalovic, que era el antiguo entrenador de porteros hasta que le echaron, que sí volvería con Hansi Flick, estaba dispuesto a que no volviera eso, a anteponer los bienes del Bayern a su bien personal, pero también lo digo por la directiva. Porque a veces siento, desde hace un año, que Rummenigge y Uli Hoeneß se piensan que están por encima del Bayern. Y Rummenigge y Uli Hoeneß representan estos escudos. Estos escudos. No es que estos escudos les representen a ellos. El Bayern ya existía y ya era un club absolutamente histórico mucho antes de que ellos entraran en la directiva del Bayern, y cuando se vayan seguirá siendo el club más grande de Alemania. Lo único que están haciendo es manchar un legado y verdaderamente arrastrar por los suelos el buen nombre y el estatus de club estable que tenía el Bayern München en Europa. Porque ahora mismo todo el mundo ve el Bayern como un circo, como un pitorreo, como un club en el que no manda nadie, que tiene varias cabezas y que genuinamente es muy inestable. Y por su culpa hay tantos entrenadores que han dicho que no. Porque entre muchos factores, yo como entrenador, y es el motivo por el que Nagelsmann o Rangnick han dicho que no, yo como entrenador entendería que viendo todo lo que ha pasado con Tuchel, todo lo que ha pasado con Nagelsmann, dijera, yo ahí no me meto. Yo ahí no me meto. Porque el Bayern te puede hacer alcanzar la gloria, pero tristemente también te puede hundir en la miseria a nivel reputacional. Y es cierto que a nivel reputacional los entrenadores tampoco han salido muy mal parados, porque Nagelsmann está entrenando a la selección alemana y cuando deje la selección alemana posiblemente acabe en uno de los mejores clubes de Europa, el que sea,
pero todavía tiene mucho recorrido. Hansi Flick podría acabar en el Barça perfectamente, y Thomas Tuchel pues igual acaba en la Premier otra vez entrenando, pues yo que sé, al Manchester United. Pero es que precisamente hablando del Manchester United, el Bayern va en camino de convertirse un poco en el Manchester United, en un club en el que, no por no tener el know-how, porque el gran problema del Manchester United es que no había un tío que dirigiera la parte deportiva con criterio, porque Ed Woodward no era un tío que supiera dirigir la parte deportiva con criterio, que era lo que pasaba en el Manchester United. Aquí tienen a dos tíos, el problema es que no les dejan trabajar a esos dos tíos, y dos señores que sabían lo que hacían hace 10 años o hace 15 años, ahora están más perdidos que un pulpo en una chatarrería. Y no paran de liarla. Y aquí yo sí habría hecho caso al vestuario. Yo he criticado muchas veces al vestuario del Bayern, porque me parece que siempre han intentado velar por sus propios bienes. Pero es que en este caso su propio bien también es el propio bien del Bayern München. En cuanto a por qué no llegaron a un acuerdo, ya lo he explicado básicamente, pero los puntos claves es el contrato. El contrato, el no asegurarle a Tuchel que iba a ser algo más que un interino, es el gran motivo por el que Tuchel no sigue en el Bayern. Pero también está el tema de que no había un apoyo total de la directiva, y él quería un apoyo total de la directiva, y que posiblemente al no haber un apoyo total de la directiva tampoco hubiera un apoyo total en cuanto a los fichajes o la reconstrucción, o que él pudiera liderar esto. Aunque él hoy en rueda de prensa ha dicho que él no quiere decir este sí, este no, él lo que quiere es decir: me interesan estas posiciones sobre todo por esto, esto, esto y esto. Porque si algo ha demostrado Thomas Tuchel es que es muy listo demostrando cuáles son los puntos más débiles del Bayern. Y de hecho, esto o sea, en las semanas posteriores al anuncio de febrero, la directiva del Bayern le compró a Tuchel que tenía razón con el análisis que había hecho del club y de los puntos débiles y de lo que había que mejorar. Y por eso van a hacer esta reconstrucción. Porque si no es por Tuchel, en gran parte, no estarían dispuestos a reconstruir y a vender a según qué piezas importantes y vacas sagradas, como por ejemplo pueden ser Leon Goretzka o Serge Gnabry, por simplemente que representan la figura y el emblema del Bayern München. Pero Thomas Tuchel no seguirá, no será el que lidere esa reconstrucción, y la pregunta es, ¿ahora qué? Para esta parte he querido hacer algo diferente, porque estoy muy cansado de tirar nombres al aire y que no haya nada medianamente con chicha. Entonces, lo que he hecho es esta mañana preguntar por Twitter a la gente que me sigue que me dieran propuestas, ¿vale? Y yo he escogido 6 propuestas. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser mis 3 propuestas para sustituirle, proponer mis 3 propuestas para sustituirle, después leer 6 propuestas de la gente que me han gustado y acabar con lo que creo que va a acabar pasando. En cuanto a mis 3 propuestas para sustituirle, de que me gustarían a que me apetecería mucho verlo por lo que se puede montar. Hansi Flick es un tío que conoce la estructura del Bayern, que representa los valores del club, que ya sabe lo que es aguantar a una directiva que no te hace caso y que hace lo opuesto a lo que tú quieras en la materia de fichajes, y que le ha dado al Bayern el mejor momento deportivo, uno de los mejores momentos deportivos de su historia. No reciente, sino de toda su historia. El segundo nombre, Roger Smith, aunque ya ha rechazado en numerosas ocasiones que se vaya del Benfica, ya lo ha rechazado en numerosas ocasiones, pero es un entrenador con muchísimo potencial, que ya se le veía cuando estaba en el Salzburg y que se confirmó en su etapa en el Bayer Leverkusen, y que yo creo que en algún momento acabará entrenando o al Borussia Dortmund o al Bayern München, y que si no estuviera Julian Nagelsmann, a mí me gustaría como seleccionador de Alemania. Y mi tercera propuesta, la he dicho por Twitter, es José Mourinho. Y yo sé que muchos me vais a decir: pero Andrés, su Roma ha sido un fracaso, no ha funcionado bien, mira lo que está haciendo Daniele De Rossi con ella, se van a meter creo que se van a meter en Champions, van volando, ya está mayor, pensar en 2024 que Mourinho es la solución no es lógico. Bueno, Mourinho le ha dado a la Roma su primer título europeo. El año siguiente les clasificó para una final europea de una clasificación superior, y es José Mourinho, que es un tío que, lo queramos o no, tiene un peso sobre los futbolistas espectacular, y que una cosa que hace muy bien es hacer que todo el ruido que envuelva a un club lo asuma él. Y esto es lo que ahora mismo necesita el Bayern, y era lo que en teoría tenía con Thomas Tuchel, pero al final la solución no ha salido mal. Y es cierto que su relación con Uli Hoeneß y Rummenigge puede ser complicada, pero a mí me parece que José Mourinho es consciente también de la situación en la que está como entrenador, y creo que si le llega a la oferta del Bayern ya es suficientemente maduro como para saber qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer, y hasta dónde puede llegar según qué límites. Y sobre todo, decía lo de las competiciones europeas de la Roma, porque el Bayern ha hecho todo esto, lo he dicho ya en varias ocasiones,
porque quieren estar en la final de la Champions de 2025 que se juega en el Allianz Arena. Y es un tío que ha ganado los 3 títulos europeos y que ha ganado la Champions con el Porto, en uno de los grandes milagros y una de las grandes historias del fútbol europeo, con el Inter, que sabe, y bien, lo que es la cultura de club del Bayern München, porque la ha sufrido en sus carnes, y de hecho, el gran éxito reciente de las Champions que gana el Madrid entre 2014 y 2018 es por lo que instala José Mourinho en el Madrid y en el madridismo. Y el Madrid y el Bayern siempre han sido clubes muy parecidos, y si comprendes el Madrid, comprenderás muy rápido el Bayern, y además creo que habla alemán, y es un tío que ha llevado al Chelsea lo más lejos que ha podido, que le ha dado un título europeo al Manchester United, el último título europeo del Manchester United en muchísimo tiempo. A mi pesar, porque es contra el Celta de Vigo, pero en muchísimo tiempo. Y que es un tío que creo que tiene el carácter suficiente para dar un golpe encima de la mesa en el Bayern. Entiendo que muchos, sobre todo fans del Bayern, no lo quieran por los últimos hits de José Mourinho como entrenador, aunque esto involucre una título de Conference League y una final de Europa League, porque es un tío que transmite la imagen de bad boy, pero creo que ahora mismo eso es justo una de las cosas que necesita el Bayern. Necesita o un gestor brillantísimo como Flick o Zidane, o un tío que verdaderamente se imponga y haga que todo el ruido que hay en torno al Bayern, que ahora mismo es mucho, gire en torno a él. Estas son mis 3 propuestas, ¿vale? Creo que no va a salir ninguna de ellas. Porque creo que Hansi Flick tampoco. De hecho, ahora sería increíble que acabara en el Barça de Hansi Flick. Pero de hecho, del Barça hablaremos ahora en las propuestas de la gente. ¿Por qué? Porque entre las diferentes propuestas que me han llegado, Chris Urzi dice que propone un intercambio entre Tuchel y Xavi, porque simplemente por ver cómo funciona la cosa. A ver, hay que decir que justo el mismo día en el que Thomas Tuchel decía que no iba a renovar con el Bayern, diferentes medios catalanes, entre ellos Gerard Romero, han dicho que Xavi será despedido, os abandonará el Barça después de su último partido. A ver... Sería gracioso, no os voy a engañar, creo que Tuchel al Barça le vendría, pero ni pintado. También creo que cobra bastante más de lo que pediría, por ejemplo, Hansi Flick. Y lo de Xavi en el Bayern sería gracioso. Creo que saldría muy mal. No porque Xavi me parezca mal entrenador, que creo que no se puede juzgar a un entrenador por una etapa, sobre todo teniendo en cuenta que ha ganado una liga, pero porque no puede ser que tu primera experiencia en un club sea el club más grande de ese país. O sea, en una liga sea el club más grande de ese país. O sea, creo que, por ejemplo, Xabi Alonso ha hecho mucho mejor su trayectoria profesional como entrenador, al menos el inicio, que Xavi. Que es cierto que ya tiene una liga a sus espaldas, pero que también es cierto que llega al Barça porque Laporta no puede permitirse ni a Nagelsmann ni a Hansi Flick, y porque es Xavi. Es decir, si no fuera una de las mayores leyendas del club, no habría tenido la posibilidad de entrenar en ese club con la poca trayectoria que tenía como entrenador. Pero por eso creo que no funcionaría en el Bayern. Pero es cierto que como idea loca pues tiene su punto. Carlos FMS 2001 dice: Amorim, 2 veces campeón de Liga con un equipo que tenía 19 años después de no ganarla, siendo de lejos el equipo más goleador, que sería más o menos el estilo que busca el Bayern, y cerca de ser el menos goleado, también bastante fiabilidad defensiva, compra inteligente y sabe potenciar a jóvenes jugadores como Víctor Gyökeres. Hay que decir que Amorim me parece un perfil de entrenador muy interesante, pero ha rechazado al Liverpool ya. También entiendo que no es lo mismo tener que sustituir a Klopp que pues el Bayern, pero el Bayern no es que esté en la mejor de las situaciones. Yo creo que él se quedará, pero Rubén Amorim sería de las opciones que más interesantes me parecerían por esto mismo. No sé qué nivel de inglés o de alemán tendrá, de alemán seguro que nada, de inglés yo creo que bueno, pero me parece que es un perfil interesante. Aunque también digo que primera oportunidad en una liga sea coger al Bayern tal y como está ahora, me parece complicado. Después dice Bávaro Andrés: Zidane, me vale verga que no sepa inglés, ya me cansé de todo, el fútbol es un solo lenguaje, y es lo que decía antes, el Bayern necesita o a un tío que sea capaz de dinamitarlo todo y empezar de cero como José Mourinho, o a un tío que sepa gestionar el club como Zidane. Lo hablé hace unos meses cuando hice el vídeo de cómo sería el Bayern Múnich de Zinedine Zidane, que lo podéis ver si queréis encontrarlo, y la verdad es que creo que
está bastante bien defendido. Que es cierto que no sepa mucho, que no sabe mucho inglés y que no sabe alemán. Marcelo Bielsa le dio al Leeds el mejor momento de su historia en 20 años con un traductor. Y creo que Zinedine Zidane es una opción interesante, que puede ser que también te rechace Zinedine Zidane. Y que te eche para atrás el tema de que no controla, que no conoce la cultura del club, tanto como por ejemplo Mourinho, sin haber estado en la Bundesliga. Pero me parece que también es una opción interesante. Aunque creo que, por ejemplo, estaría por detrás de Mourinho, Flick, Schmidt o Amorim. Después dice batalla de payos, poner una IA a entrenar. El argumento es que todos los demás le rechazan, que tiene su gracia. Algún día tengo que hacer la prueba de cómo sería la Bundesliga. ¿Cómo sería cada equipo de la Bundesliga según una inteligencia artificial? Si os gusta este vídeo, dejadmelo en comentarios porque quizá me lo planteo. Es muy difícil de sacar a corto plazo, pero puede ser gracioso. David AM dice, Conte y a campeonar. Como José Mourinho, pero todavía más volátil a día de hoy, porque Mourinho ya ha entendido que ya está en esa fase de su carrera en la que no puede pasarse. Conte todavía piensa que tiene cuerda para todo lo que él quiera y más. Y después el código es arte, que dice una dupla de interinos, Klose y Sandro Wagner hasta 2025, que intuyo que habrá grandes entrenadores libres para poder fichar. No veo más opciones de hacer un proyecto con tu quinta o sexta opción, no parece un buen comienzo. Creo que un interino es lo más razonable actualmente. A ver, un interino también posiblemente lo sería Hansi Flick. Hay que decir que Klose y Sandro Wagner puede ser una opción descabellada, pero por ejemplo, Klose iba a entrar como asistente de Flick si llegaba, y Sandro Wagner, aunque es asistente de Nagelsmann ahora en el Bayern, han dicho que no va a seguir como asistente hasta 2026, como tiene contrato en Nagelsmann en la selección alemana, perdón, porque hay muchos equipos de la Bundesliga que han llamado a su puerta esperando a poder ficharle cuando tenga su licencia de entrenador, porque hay que decir que Sandro Wagner, aunque a mí como futbolista no me ha gustado mucho y como comentarista me parece un poco pretencioso, como entrenador tiene un poco de madera, tiene bastante madera, sobre todo porque ha estado en clubes grandes, pero también es capaz de ponerse en la piel de los jugadores que hayan tenido menos suerte y de empatizar con ellos. De todas las opciones que me habéis mandado, las que más me gustan son Amorim y la de Zidane. La de la IA sería gracioso. Había una persona también que me decía que lo que va a hacer el Bayern a este paso es acabar con Thomas Müller de entrenador-jugador. Creo que Thomas Müller ha rechazado varias veces en su carrera acabar siendo entrenador, pero yo es que ya no me queda nada por ver. Estas han sido vuestras opciones, las que he decidido escoger, vuestras propuestas. Lo que yo creo que va a acabar pasando para acabar este vídeo, que se me ha hecho más largo de lo que esperaba, es que van a acabar quedándose con Roberto De Zerbi. Llevan postergando el tema de tener que pagar 15 millones de libras por su cláusula desde que se enteraron que iban a tener que pagar 15 millones de libras por su cláusula si querían ficharlo, al igual que todo el tema de su staff técnico, pero es que ya les han rechazado muchos. Entonces creo que Hansi Flick ya se ha dicho que no. Yo creo que va a acabar siendo Roberto De Zerbi, porque Max Eber le defiende, porque tiene algo de relación con un miembro del preparador físico del club, porque es un tío joven, con ideas nuevas, diferente, que tiene bastante carácter y tal, y podría ser, no sería raro que acabara en el Bayern München. Después de este vídeo, espero que haya quedado un poco más claro qué narices pasa en el Bayern. Y nada, simplemente quiero que me dejéis en comentarios cuál sería vuestra propuesta para entrenador del Bayern. Nada, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Pronto tendréis noticias porque se vienen cosas muy gordas, muy chulas, muy guays. Y nada, dejad un me gusta, acordaos de suscribiros, que estamos ya en camino de los 14.000, es increíble. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.